Hola, buenos días, mis remolones y remolonas de Psicología en Educación. En esta fría mañana de invierno, un mate, yerba tarahui, con propiedades que estimulan tu potencial cognitivo, tus conceptos se afianzan con mayor naturalidad. Yerba tarahui, tu yerba, 102 años con la educación pública. Bueno, es una mañana demasiado fría, así que a taparse bien en la cama. El teórico va a tu casa, la facultad va a tu casa y vos podés estudiar sin destaparte. Otro logro de la educación pública. Bueno, vamos a ir esperando que se sume más gente. Vamos a estirar el cuello, movemos las manos. Después voy a dar una serie de ejercicios para tonificar glúteos, abdominales, para tener abdominales prominentes como las mías. El otro día logré verme las abdominales, me hice una ecografía y están todas bien cubiertas, pero están. Fue un chiste. Bueno, se sigue sumando. Quiero decirle que somos tendencia en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube y próximamente en Canal 5. Los especiales de Psicología en Educación. Todos los domingos a las 3 de la mañana. Bueno, cuando superemos el número de 20 estudiantes que me marca el ojito de acá arriba, vamos a dar inicio a la clase. Podemos arrancar en este momento con un like motivador, pum para arriba, a la 1, a las 2 y a las 3. Un like motivador para unirnos en esta comunidad maravillosa que es Facebook, que es la educación pública, que es la pandemia. Vamos Argentina, vamos pandemia, vamos China, vamos que se puede. Qué lindo. Qué lindo que es ver los likes que suben al cielo como angelitos y se van yendo hacia el cielo. Tenemos gente de todo el país que está siguiendo esta transmisión, gente de toda la zona rural, gente de los pueblos. Próximamente vamos a estar recorriendo los pueblos con el teórico. No sube el número de gente, se ve que Bernie está con el piquete ahí en el ingreso al AMBA. El AMBA es la manera cheta de decir conurbano bonaerense. Nunca me había dado cuenta de ese detalle. Vivo en el AMBA, claro. Si vas de vacaciones a Pinamar y decís que vivís en La Ferrere, no queda bien. Si decís que vivís en Berazategui, no queda muy bien. Pero si estás en Pinamar y decís que vivís en el AMBA, bueno, eso queda mucho mejor. Mucho más cool. Bueno, me gusta. Vamos a dar comienzo en parte donde habíamos dejado la clase anterior. Yo había tenido el olvido de un concepto clave, que lo grabé en un pequeño audio después, que es un término que introduce Castoriadis, que es la desfuncionalización de la pulsión. ¿Por qué estamos hablando de este concepto?
por varias razones. Como ustedes ya habrán visto, tengo cierta tendencia a historizar algunas cosas. El psicoanálisis encuentra tardíamente su vínculo con las problemáticas del aprendizaje. Podemos revisar la obra de Freud y nunca vamos a encontrar la problemática del aprendizaje o del conocimiento como una problemática relevante. Sí podemos encontrar, por ejemplo, en la obra de Freud, los trabajos acerca de la sublimación, o lo que él llamará la función cogitativa, o, en su defecto, las funciones yoicas, entre las que se incluye, por ejemplo, cierto ordenamiento de la conciencia, diciéndolo de una manera rápida. Si revisamos los textos de Lacan, creo que no hay registro de la problemática del aprendizaje como una problemática de relieve en el campo psicoanalítico. En la obra de Melanie Klein podríamos pensar que hay un modo en donde esto es abordado. Lo vamos a ver más adelante. Vieron que ahora están de moda las series como Dark, Twin Peaks, o series donde el pasado y el presente están entremezclados y hay dimensiones que van y vienen, como Carrilero de Bielsa. Bueno, hay una que a mí me gustó mucho de todas esas series, que es Stranger Things. Recomiendo que vean Stranger Things para cuando veamos algunos conceptos de Melanie Klein. Es una serie kleiniana, definitivamente kleiniana. Entonces acá también vamos a hacer como una mixtura de tiempos, vamos y venimos en los desarrollos. Como creo que dije más de una vez, la historia del psicoanálisis es la historia de sus discusiones, es la historia de sus impases, es la historia de las tensiones y diría yo de rupturas y cambios que ha tenido la teoría. No podemos pensar en algo tan complejo como la psicología y el psicoanálisis, vamos a no ponerlos tan lejos uno del otro, pensar que hay una historia lineal, como un progreso de la ciencia lineal. Tampoco es lineal el progreso de la ciencia, pero tenemos que pensar en este orden de la discontinuidad. Bien, la problemática del aprendizaje no está dada en los debates psicoanalíticos hasta por lo menos los años 80. En algunos autores puede aparecer en los años 70, pero principalmente va a ser una problemática que aparece en los años 80. Sí se ocupa como teoría psicológica de las problemáticas del aprendizaje, específicamente el paradigma constructivista. Previamente habíamos ya advertido que como teorías de la subjetividad tenemos dos grandes paradigmas: el constructivismo de Piaget, Vygotsky, Brunner y sus seguidores, que son muchos, y por otro lado el psicoanálisis. Es decir, los prerequisitos para que una teoría sea una teoría de la subjetividad ya lo habíamos trabajado en la clase anterior, pero vamos a volver a repetirlos. En primer lugar, una teoría que piensa que, o sostiene que la mente o psiquismo, usémoslos indiscriminadamente por este momento, crean el mundo a partir de representaciones, y que estas representaciones establecen un corte radical entre naturaleza y cultura. Cuando digo corte radical no es que no tienen nada que ver, sino que hay discontinuidad. No es la continuidad del otro por otros medios, como hubiera dicho Clausewitz. La política es la continuidad de la guerra por otros medios. Y podría hacer un montón de analogías al respecto, algunas más groseras que otras. Pero por el momento es demasiado temprano para chistes desubicados. Bueno, pero en algún momento puedo hacerlo. No garantizo que mi estabilidad mental se sostenga durante 45 minutos hablándole a mi teléfono. Sé que ustedes están detrás, mis remolones y remolonas de psicología en educación.
pero en este momento no podemos entrar en contacto. Así que, bien, ya pasó, bien. Tardíamente el psicoanálisis toma la problemática del aprendizaje, ya con un bagaje de otras teorías. Entre los referentes que podemos encontrar del psicoanálisis que han abordado la problemática del aprendizaje, encontramos algunos clásicos. Sarah Pain, una autora brasilera, que intenta hacer una convergencia entre el constructivismo piagetiano y la obra de Lacan. Sí, hizo eso, sí. Pero me atrevería a decir que la obra de Sarah Pain es pionera y es muy rigurosa. No puede evitar tener ciertas astillas epistemológicas en el intento de convergencia. Porque ¿cuál es el problema que se encuentran los psicoanalistas, la psicopedagogía clínica o los psicoanalistas de niños cuando trabajan con un chico con un problema de aprendizaje como motivo de consulta? Pongámosle este rótulo, me gustó el gesto, pongámosle este rótulo. Es que por un lado el aprendizaje o la problemática del aprendizaje quedaría, entre comillas, del lado del síntoma. Es decir, el niño hace síntoma en el aprendizaje. Invitar a tu video en vivo. Vamos a apretar a ver qué pasa. Invitar en vivo. ¿Qué es esto? Agregar, dice. Vamos a agregar. Agregar gente. Yo quiero hacer. Acá. Ah, ahí está. Bueno. Bueno. Me aparecen señales en la pantalla y me distraen un poco. Bueno. El aprendizaje quedaría del lado del síntoma, pero una teoría fuertemente recentrada en el trabajo del inconsciente y el yo, como habíamos hablado en la clase anterior, casi como una especie de un yo vacío de sentido, un yo, llamémosle, que está superditado al trabajo del inconsciente, a esa verdad del inconsciente y a este señuelo que persigue el yo, tiene un problema importante a la hora de abordar cómo el yo se organiza, cómo el yo se desarrolla y se organiza, cómo se ordena la conciencia, cómo se produce el aprendizaje. Bueno, el psicoanálisis estaba en ciernes frente a esa situación, entonces Sarah Pain intenta esa convergencia. Otra autora que ha trabajado en profundidad las problemáticas del aprendizaje desde una perspectiva psicoanalítica es Alicia Fernández. Tiene algunos textos clásicos, La sexualidad atrapada de la señorita maestra, La inteligencia atrapada. Se ve que vivía atrapando cosas porque en los textos de Alicia Fernández siempre atrapa algo. Pero bueno, más allá del chiste tan malo que acabo de hacer, ella también trabaja con esta idea del inconsciente como obstáculo. Estas ideas son interesantes porque comienzan a introducir en el campo de la clínica psicoanalítica las problemáticas del aprender. Esta problemática del aprender establecen una suerte de generalización del inconsciente, es decir, toda manifestación anómala, patógena o que no sigue los carriles previstos, entraría dentro del carril del síntoma. Esto implicaría que siempre contamos con una instancia psíquica como el inconsciente.
Repito, si nosotros pensamos que toda afección del campo cognitivo, el niño que no puede aprender, se debe a un modo de obstáculo del inconsciente, al mismo tiempo presuponemos que siempre el aparato psíquico se encuentra dividido en instancias psíquicas. Para Klein, esto es así, porque para Melanie Klein nacemos con un inconsciente formal. Ya hay un yo lo suficientemente constituido, hay defensas, hay fantasías, y Klein dirá los instintos, digamos, y pulsiones. Es decir, ya nacemos con una mínima expresión de aparato psíquico constituido. ¿Capisci o no capisci? ¿Se entiende o no se entiende? Acá me saludan, quieren entrar. Yo le digo que sí a todo el mundo. Estoy regalado después de 3 meses de cuarentena. El no prácticamente ha desaparecido de mi vocabulario, así que estoy entregado. Que no se malinterprete. Por parte de el otro lado del Canal de la Mancha, los franceses, los últimos campeones del mundo, que nos ganaron de milagro en el último mundial, quiero decirlo, 4-3. ¿A quién te comiste, Lacan? Nos ganaron de casualidad porque el árbitro los ayudó. Pienso en ese partido y me caliento. Pero no importa. Ese es un tema personal que no voy a tratar con ustedes. Lo voy a tratar en terapia. Del otro lado del Canal de la Mancha, los franceses, ¿qué plantea Lacan? Esta idea de esta anticipación del campo del otro desde el plano o desde el registro, como más les guste, del lenguaje y del deseo del otro. Vale decir, deseo materno, es decir, esta sustitución del falo ubicado en el niño ya anticipa este niño objeto de deseo, deseo del otro, y este baño de palabras, baño de discurso, es decir, hay un aspecto del inconsciente que anticipa desde el deseo del otro a este infans, digamos, al infans. Por lo tanto, el síntoma del niño estaría contenido en este juego o en este circuito, como Lacan lo desarrolla en el Seminario 4, a partir de este cuadrángulo edípico, niño, padre, madre, falo. Es decir, en esa economía libidinal se pondría en juego como aspecto anticipatorio cierta determinación de la sintomatología. Es decir, el deseo es el deseo del otro. Es decir, cómo se inscribe el niño en ese circuito deseante. Bien, esta idea es tomada por Sylvia Bleichmar en Los orígenes del sujeto psíquico, un texto que alguna vez estuvo en la materia y por razones que la vida se llevó ha dejado de estar, pero Bleichmar lo comprende como los 3 grandes apriorismos del inconsciente. Habla de un inconsciente innato en Klein y habla de un inconsciente, digamos, preexistente desde el campo del otro, es decir, el inconsciente materno como un inconsciente que se anticipa a ciertos aspectos del infans supuesto constituirse. El tercer apriorismo que dice Sylvia Bleichmar es el apriorismo de la adaptación. Y este apriorismo de la adaptación se lo adjudica Bleichmar a Anna Freud, como que el inconsciente, o que habría en todo caso un yo de la adaptación, es decir, hay un inconsciente que una parte se redirige o reconduce a funciones adaptativas. Esta línea se le adjudica a la línea norteamericana del psicoanálisis. Se dice que es funcionalista. Yo creo que hay cierta injusticia con todo esto, pero
Bleichmar lo plantea así, como los tres grandes apriorismos. Es decir, un inconsciente en el orden de lo innato, en Lacan un inconsciente que proviene del campo del deseo del otro, y por otra parte planteará Anna Freud este yo de la adaptación, por lo tanto habría un yo que viene a compensar o a hacer contrapeso a ciertos instintos desadaptativos en el sujeto. Esta idea que aparecerá generalizada, y yo creo que fuertemente banalizada, de Hartmann, de el yo libre de conflicto. No voy a profundizar en esta cuestión, pero lo que vamos a ver es que si bien podemos encontrar tanto en Klein como en Lacan esta noción de esta tenacidad de cierta tendencia desadaptativa en el inconsciente o en el psiquismo pensado por Hartmann, entre comillas, Anna Freud, tendríamos un aparato psíquico tendiente a las funciones adaptativas. Esto es muy discutible, porque también podemos pensar que las prácticas analíticas, en muchos casos, discursivamente son una cosa, pero en la práctica terminan haciendo otra. Me gusta el gesto de acompañar con la cabeza los movimientos. O sea, lo repito, y háganlo en casa, si de paso van descontracturando el cuello. Ustedes dicen, hay teorías que en la teoría dicen una cosa y en la práctica plantean otra. Este gesto es muy importante y además favorece la circulación y descontractura los músculos del cuello, porque psicología en educación es una materia muy completa, donde al mismo tiempo que usted aprende, se relaja, se enyoguiza. ¿Puede ser? Bien. Entonces ya tenemos un número importante de gente. Me han saludado y vamos a hacer el segundo like motivador de la mañana a 5 minutos de las 9. Y esto al ritmo de la música electrónica mientras los likes suben al cielo. A la 1, a la 2 y a la 3. Bien, ya está, ya me calmé. No me he olvidado de lo que planteé al comienzo de la desfuncionalización de la libido. Entonces tenemos esta idea de un inconsciente como obstáculo, donde es por vía del inconsciente que de alguna manera hay cierto bloqueo yoico. Esto implica varias discusiones que son retomadas a partir de los años 80, por lo menos por autores argentinos. Con ello vamos a hacer mención a la obra de Sylvia Schlemenson, cuyo texto está en el programa El aprendizaje, un encuentro de sentidos, un texto clásico de ella, y una conferencia de Silvia Bleichmar, Aportes psicoanalíticos para la problemática cognitiva. Yo creo que es importante acá ir hacia un reordenamiento conceptual frente a esto, para evitar la dispersión. El texto fundamental de la unidad 2, a mi modo de ver, esto es muy importante, el gesto de a mi modo de ver, porque no dice que es una característica general de la especie humana, es a mi modo de ver. Esto introduce cierta subjetividad y cierta comprensión personal, porque está este gesto. Si no estuviera este gesto, no sería así.
Entonces, a mi modo de ver, ese texto es clave. Aportes psicoanalíticos para la problemática cognitiva. Sí, señora, ese texto. Cuando le pega el codazo al marido que está dormido, diciendo, ¿viste, gordo, lo que dijo el profesor? Aportes psicoanalíticos para la problemática cognitiva. Siempre te lo dije. Vos no me quisiste creer. Es ese texto. Ese texto de Sylvia Bleichmar es una conferencia que está compilada en un texto de Schlemenson, que va a plantear, yo creo, el centro gravitatorio de la teoría de Bleichmar. Me gustó decir centro gravitatorio, es decir, porque el gesto es muy importante de centro gravitatorio. No es que vaya a recitar Shakespeare en este momento. Imagínense, y yo diciendo, to be or not to be. Bueno, no. Centro gravitatorio quiere decir que sostiene una serie de conceptos en la etapa más prolífica de la obra de Bleichmar. Si se me permite, voy a hacer un pequeño paréntesis aquí para hablarles de la obra de Sylvia Bleichmar. Bleichmar publica en Los orígenes del sujeto psíquico como publicación de su tesis doctoral dirigida por el célebre Jacques Laplanche, sin Pontalis. Ya se habían separado. Laplanche y Pontalis vendrían a ser los azúcar moreno del psicoanálisis. Se separan, como los Beatles. Yoko Ono se va con Pontalis y Laplanche no. Entonces, Laplanche le dirige la tesis doctoral a Sylvia Bleichmar, donde Sylvia, a partir de los desarrollos de Laplanche, especialmente la introducción de la teoría de la seducción generalizada, lleva a Bleichmar a pensar su tesis fundamental que sostiene hasta el último de sus días, que es que el inconsciente no viene dado ni de manera innata, como plantea Melanie Klein, ni proviene del campo exclusivo del discurso del otro y del deseo del otro, como plantea Lacan, mucho menos aún, un inconsciente que propende a cierto trabajo adaptativo, como se le adjudica, se le atribuye, cosa que creo que no es tan así, pero se le atribuye a Anna Freud y todos los caretas que la siguen. Yanquis, caretas, querés adaptar el inconsciente con los misiles de Trump. Con el inconsciente no te metas. Te lo advertí. Bueno, no me hagan caso, no importa. Bleichmar va a plantear que el inconsciente es fundado. El inconsciente es fundado para Bleichmar y se funda a partir de un proceso constitutivo que debe cumplir una serie de prerequisitos. Por lo tanto, esta discusión de los años 80 establece un giro. Un giro. El inconsciente ya no es un obstáculo al aprendizaje, sino que el inconsciente se vuelve condición del aprendizaje. Ah, esa no la tenías. Te acabas de enterar. Otra vez. Gordo, ¿viste lo que dijo el profesor? Que el inconsciente no es un obstáculo para el aprendizaje, sino que es condición del aprendizaje. Te lo dije siempre. Vos tampoco me quisiste creer. Nunca te cayó bien mamá. Confesalo. Bien. Entonces, volviendo un poco sobre mis cabales. Lo que plantea Bleichmar es que el inconsciente no es un obstáculo, es condición. Anoten bien eso. Bleichmar escribe ese texto, Los orígenes del sujeto psíquico. El prólogo del libro es de Laplanche, un prólogo extraordinario de Laplanche.
cuando dice, sobre todo, lo voy a citar medio a los ponchazos de memoria, pero dice los momentos iniciales del aparato psíquico no son míticos, y que incluso en su imprecisión pueden ser captados o pueden ser cercados, como se cerca un elemento de la tabla periódica de Mendeleev. ¿Qué quiere decir? Que hay cosas, hay momentos de la constitución psíquica que, si bien no pueden ser precisados puntualmente, son procesos psíquicos, variaciones que se dan en el proceso constitutivo del psiquismo, que uno puede establecer clínicamente si están o no. Por lo tanto, Bleichmar, en los orígenes del sujeto psíquico, va a plantear una tesis fuerte al interior del psicoanálisis, es decir, va a poner en tensión el concepto de inconsciente, el concepto de niñez y el concepto de constitución psíquica. Principalmente, estos tres elementos que he mencionado van a quedar sujetos a la historia. A una historia en el sentido material. Es decir, hay cosas que deben producirse. Si no están, va a haber problema. Esto es un adelanto de la próxima temporada también, que vamos a ir viendo. El segundo texto de Bleichmar, La fundación de lo inconsciente, un texto de los primeros años 90, posiblemente sea, esto me lo pueden discutir los bleichmarianos bastante, pero digamos es el gran despegue de Silvia Bleichmar. A ver, cuando uno lee Los orígenes del sujeto psíquico, es un libro muy interesante, pero Silvia es una mortal como todos nosotros. Ahora, el texto de La fundación del inconsciente es un texto de un nivel de genialidad que no es de este mundo. Es como cuando ves un futbolista en las inferiores y ves cómo juega en su mejor momento. O sea, era un jugador talentoso en determinado momento, pero acá ves cómo es Maradona en el 86. O sea, una cosa es Maradona en el Mundial 82, un jugador muy habilidoso, y otra cosa es ver al genio, barrilete cósmico. Barrilete cósmico. Uno lee La fundación del inconsciente y es barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste? Shilton, vos no lo viste, te lo contaron. Después Silvia también quedó polémica, como Maradona, con su Guille Coppola al costado, haciendo declaraciones polémicas, le aparecían hijos por todos lados, o sea, problemática. Bueno, no, nada que ver, disculpe. Pero la analogía con Maradona me pareció graciosa. Quizás a ustedes no. Pido disculpas. Yerba Tarahui, 102 años con la educación pública. La fundación de lo inconsciente, ella va a trabajar, sobre todo, además de que el prólogo también condensa la obra de una manera genial, pero ya el prólogo es de ella, va a seguir trabajando las ideas de Laplanche, pero las va a llevar al extremo y sobre todo con un fuerte contenido clínico. En el capítulo 1, Bleichmar va a trabajar a una clínica, va a apostar a una clínica previa o cuando el inconsciente no se ha constituido. Y lo hace a partir del trabajo con un lactante, con un bebé que es consultado por la mamá porque tenía insomnio. ¿Por qué es importante esto? Porque Bleichmar lo que va a resituar en ese texto y en ese trabajo es la idea de que el inconsciente no está desde los orígenes, es fundado. Bien, la conferencia que les acabo de mencionar de Bleichmar, Aportes psicoanalíticos para la problemática cognitiva, es un texto que está anticipando las ideas de ese libro. Las conferencias de Silvia Bleichmar son interesantísimas, están publicadas muchas de ellas. Y a mi modo de ver, ha sido la psicoanalista más influyente,
y más brillante de los últimos tiempos. Después le van a seguir otros libros como Psicoanálisis y Neogénesis, que es una serie de conferencias también, que está ubicado ese texto con algunas ideas de la fundación de lo inconsciente y algunos debates o discusiones que empieza a emprender con Laplanche. Otro de sus libros es Paradojas de la sexualidad masculina, donde aborda las cuestiones de género de una manera bastante distinta a cómo está siendo pensada la cuestión de género en estos tiempos. Yo creo que es un texto que debe ser leído y debemos retomar algunas de las ideas que están ahí para no caer solamente en tendencias ideológicas sobre estas cuestiones. ¿Qué puede aportar el psicoanálisis o la metapsicología freudiana también a la cuestión de género? Con una revisión minuciosa, pero estos son los libros de Bleichmar. Después hay muchas publicaciones que contienen conferencias, textos de distinta naturaleza, los seminarios que dictó. Bien, pero sus libros son estos. Esta es la columna vertebral de la obra de Bleichmar. Bien. Aportes psicoanalíticos para la problemática cognitiva. Ahí vemos una influencia de la obra de Castoriadis en el pensamiento de Sylvia Bleichmar. Y acá unimos lo que mencionaba al comienzo, esta noción de desfuncionalización de la pulsión. Es decir, la idea de que lo pulsional no está inscripto o no proviene o no tiene un vínculo directo con lo adaptativo. Exacto, dije eso. Hay una conferencia publicada en Psicoanálisis, Proyecto y Elucidación de Castoriadis, cuyo título es El estado del sujeto hoy. Hoy es el año 86, cuando he escrito el texto. Piensan que mientras Maradona dribleaba entre el mediocampo y la defensa inglesa, aventajaba a Shilton y con su pierna izquierda le daba una caricia a la pelota para entrar a la red, Castoriadis producía el estado del sujeto hoy. Castoriadis, barrilete cósmico. Porque Castoriadis lo que va a plantear es, a mediados de los años 80, es la banalización del concepto de sujeto. Se le dice sujeto del inconsciente, sujeto de la historia, sujeto de esto, sujeto del otro, pero lo que va a plantear Castoriadis es esta noción de un sujeto en donde va a instalar o va a emplazar la idea de un sujeto estratificado. Esta estratificación que plantea Castoriadis tendrá que ver con que cuando hablamos de sujeto estamos hablando de categorías que operan en cierta simultaneidad, en estratos. Estratos no es que uno es preponderante sobre el otro, sino que en este punto Castoriadis está influenciado por el paradigma de la complejidad. Su amigo Morín y Prigozhin se juntaban a tomar mate y a ver partidos todos los domingos. Esto no es cierto lo que estoy diciendo, pero eran amigos. Castoriadis tenía un vínculo de amistad con los teóricos de la complejidad. Es imposible no pensar en la influencia de estos. Entonces esta idea de estratificación, este gesto de estratificación es muy importante. Estos estratos que plantea Castoriadis es lo viviente, el orden fantasmático pulsional y lo que él llamará lo histórico-social. Repito, lo viviente, que no es estrictamente lo biológico. Lo viviente, que no es lo biológico. Es más amplio que lo biológico, porque lo biológico estaría de alguna manera reducido
a una suerte del comportamiento biológico. Acá lo viviente es también lo que lo viviente propende y organiza. Lo viviente es un organizador. Lo fantasmático, pulsional fantasmático, y lo histórico social. Y cómo se transcribe en todo caso, o cómo se integran en cierto trabajo de transcripción, uno con el otro. Se entiende el grado de complejidad que está planteando Castoriadis, que no es el sujeto psicobiosocial. No confundiros. No se trata del sujeto psicobiosocial. Se trata de una estratificación entre lo viviente, lo fantasmático y lo histórico-social. Castoriadis va a jugar aquí un concepto un tanto flojo de papeles en la teoría freudiana. Yo creo que no es así, es más como se lo ha interpretado. En otro momento a lo mejor podemos hacer algunos recorridos, que es el concepto de sublimación. Castoriadis toma el concepto de sublimación casi en modo literal. Pero lo que dice Castoriadis es lo siguiente. Bueno, lo viviente, dice, tiene la actividad, llamémosle, de la vida. Y ordena cierto registro de lo viviente, de la vida, es decir, el para sí, dice, mantenerse con vida. Esta mantención de la vida es un registro en el sujeto, digamos, bastante insuficiente y precario, pero es inherente a todas las especies. En el registro de lo viviente no somos diferentes a la ameba o a otro ser vivo, es decir, tenemos una organización viviente que, si bien responde al orden biológico, excede el orden biológico. O sea, siempre estas estratificaciones son estratos de desborde. Todos generan un plus de desborde. Por el orden pulsional y fantasmático, lo que Castoriadis va a plantear es esta noción del placer en la economía libidinal freudiana. Bien. Entonces, ¿qué dice Castoriadis? Con el orden pulsional no alcanza, es insuficiente. ¿Por qué es insuficiente? Vamos a dar un ejemplo. A mí me gusta dar clases. Si me gusta dar clases y me gusta hablar, habría cierta pulsión oral puesta en juego. Ahora dice Castoriadis, esto es insuficiente. ¿Por qué es insuficiente? Porque si solamente estuviese en juego el registro de lo oral o de las pulsiones orales, yo en este momento, en lugar de intentar articular conceptos, me haría gárgaras, haría ruidos con la boca, porque solo estaría en juego el orden del placer de hacer algo con la garganta, con la boca, es decir, con los sonidos. Sería bastante desagradable si yo intentase hacer alguna demostración de esto, por ejemplo, de ruido. Daría una clase en sonidos guturales, por ejemplo, y gozaría de una manera plena. Bueno, ¿qué dice Castoriadis? Esto es insuficiente. Es insuficiente y debe articularse mediante la sublimación hacia fines de lo histórico-social, por ejemplo, el conocimiento. De alguna manera también uno podría introducir el registro del narcisismo, como un registro también que viene a mediar entre lo histórico-social y el orden fantasmático-pulsional. Pero bueno, no quiero profundizar demasiado en esto porque nos iríamos del tema. Bleichmar toma fuertemente estos conceptos y va a introducir en la conferencia una problemática no menor. Y esta problemática será en torno a la inteligencia humana. ¿Qué hablamos cuando hablamos de inteligencia humana? Si esta es del orden de lo innato, si es del orden de lo adquirido, si es una mezcla de ambas como el café con leche.
introduce ese debate. Schlemenson, que sigue las ideas de Bleichmer, va a plantear la idea de que más allá de las precondiciones innatas, llamémosle, o estructurales de un individuo para la inteligencia, ella ofrecerá un concepto muy rico que es el de disponibilidad psíquica. Para que un niño desarrolle su intelecto, aprenda, debe tener disponibilidad psíquica. Por lo tanto, estamos pensando que una problemática como la del coeficiente intelectual o esta noción clásica de la inteligencia como una capacidad de resolución de situaciones, etcétera, etcétera, es replanteada y deconstruida hacia el escenario de la constitución psíquica. Por lo tanto, cuando pensamos la idea de constitución psíquica, no podemos evitar pensar en la niñez, en el desarrollo temprano, en lo que sucede en los movimientos fundantes del psiquismo humano. Y también este concepto no es muy afín al psicoanálisis de corte francés, que es la idea de desarrollo. A mí me sorprendió recientemente, gratamente, la lectura de un autor inglés que es Donald Meltzer. Era todo un personaje Meltzer, pero Meltzer comparte generación con Laplanche, con André Gide, es del mismo grupo etario, son, digamos, de la misma generación, congéneres, nada más que unos están afines al psicoanálisis francés y Meltzer está en Inglaterra. Meltzer dice que la obra freudiana, Meltzer hace como un retorno a Freud pero inglés, y va a plantear que el psicoanálisis reposa, al menos el psicoanálisis freudiano, en 4 grandes pilares: tópico, dinámico, económico y desarrollo. Ese yo no lo tenía. Pero es interesante pensar que no solamente está pensando en tópico, dinámico, económico, sino que suma la idea de desarrollo. Desarrollo en la idea de un psiquismo que se inicia desde un escenario de constitución y se desarrolla hacia cierta estabilidad, por así decir, del aparato. Siempre estamos hablando del campo del psicoanálisis. Más adelante vamos a hablar del constructivismo. Ahora, el psicoanálisis, yo creo que en la década del 80 ingresa a este debate con un campo ya preconfigurado por las teorías cognitivas, por las teorías, llamémosle, fuertemente influenciadas por la obra de Piaget, pero va a ingresar al plano de cuestionar el concepto de aprendizaje o de problema de aprendizaje desde una perspectiva bastante original. En este sentido, pensar no solamente el concepto de inteligencia descentrado de lo adaptativo, porque cuando decimos que inteligencia es la capacidad de una persona de resolver situaciones, dicho coloquialmente, estamos hablando de una noción de inteligencia en un sentido adaptacional. Ahora, la inteligencia humana hace estallar la noción de la adaptación, porque hay gente muy inteligente que tiene serios problemas adaptativos. O precisamente su genialidad implica no ser una persona que responde a patrones adaptativos. Digamos, si todos fuéramos personas sumamente adaptables, la cultura no tendría movilidad, porque todos nos adaptamos, marchamos en filita. ¿Se entiende? La otra vez veía esos videos en YouTube que se viralizan y un padre le dice: si tengo 5 naranjas y si le tengo que dar a 5 nenes, ¿cuántas naranjas le doy a cada uno? Y la nena le dice: tenés que hacer jugo. ¿Cómo hago para jugo? Dice. Una respuesta brillante.
Ahora, esa no es una respuesta adaptativa. Ahora, la idea de creatividad, por ejemplo, concepto bastante banalizado de la obra de Winnicott, esa nena tiene una respuesta creativa. Ahora, ¿qué haría una práctica adaptativa? Le diría, no, el jugo no. Vos agarrás las naranjas, las dividís por 2 y te da el número que tenés que dar. Entonces, por ese lado, lo que sería en todo caso adaptativo es el dispositivo. La mente, el psiquismo humano, siempre, de algún modo u otro, entra en tensión, y cuando es de algún modo adaptado, no es sin terror. La adaptación no deja de estar vinculado de algún modo al miedo, al terror. Podríamos decir el miedo a la autoridad, el miedo al padre, etcétera, etcétera. Amenaza de castración en términos clásicos, etcétera, etcétera. Esto a lo mejor se presta para la polémica. Bien, por lo tanto, me gustó este gesto del hemos trabajado esta idea del pensamiento de Sylvia Bleichmar y cómo el psicoanálisis, una teoría que poco se había ocupado del campo del aprendizaje, ingresa por la puerta grande, al gran salón del debate, por las problemáticas del aprender. Con una teoría, creo yo, bastante interesante, que va a tener por momentos más cercanía de la que se cree a posiciones constructivistas, pero al mismo tiempo fuertes y contundentes diferencias. ¿Se entiende? Estamos casi en horario y yo quiero un like motivador y que no se corte esta pandemia y que no se corte este aislamiento y que todos estamos unidos desde nuestros corazones, quedándonos en casa. Y gracias China, porque en este momento sabemos que hay otro virus que puede hacer pandemia, y estos chinos maravillosos que no dejan de producir virus que nos mantienen tan unidos, tan esperanzados y tan motivados. Vamos con los likes, vamos Argentina, vamos China, a la 1, a las 2, a las 3, vamos Mar del Plata. Me estoy emocionando, me estoy quebrando. Aquí Cosquín, vamos Argentina. ¿Se entendió la clase de hoy o hubo un desmesurado payaseo de mi parte que no permitió que las ideas lleguen claras? Si alguien quiere anotar alguna pregunta, espero que me aparezca en pantalla, que el equipo de producción esté a la altura de las circunstancias. Estoy con un poco de alérgica, sepan disculpar. No tengo coronavirus, me estoy haciendo un test cada 2 horas. ¿Alguna pregunta? A ver si me aparecen deditos, pulgares, pero ninguna pregunta. Si alguien hizo alguna pregunta, le contestaré con posterioridad. Me llama la atención que algunas clases tienen más de 300 repeticiones. Impresionante. Pili Grasso, sí, profe, se entendió, gracias por la buena onda de cada miércoles. Usted se la merece. Bueno, vamos dejando aquí. El problema es que yo me ocupo rápidamente después de la clase, entonces me olvido de hacer el resumen. Con esta sería la tercera clase, que debería ser el resumen temático para que ustedes puedan ordenarse en las lecturas. Igualmente esto queda grabado, pueden escucharlo todas las veces que quieran, pueden mostrárselo a sus amigos y amigas
y no lo hagan porque va a quedar mal. Y si vos vas a esa facultad con esa gente que se comporta de esa manera, así que queda a gusto del consumidor. Así que nos estaríamos viendo el miércoles que viene a las 8:30. ¿Está? Nos vemos la próxima. Chao.